Libro de los Hechos, capítulo 16, y los versos que estamos dando lectura es el verso 20, y dice así: y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que le guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, que tú nos permites el poder adorarle, el poder bendecirle en esta hora. Señor, es una tarde maravillosa en su presencia. Señor, abre los sentidos de cada uno de los que estamos acá y de aquellos que nos escuchan, Señor. Por favor, te lo estamos pidiendo en tu nombre, Señor. Nosotros no podemos cambiar la vida, pero tu palabra sí puede cambiarla. Señor, sabemos que tú estás obrando de una manera que cuando nosotros contemos todo lo que tú has hecho, nadie va a creer. Pero en esta hora adoramos y exaltamos su nombre, y muévete, Padre, en cada vida, en cada corazón. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse aquellos que tienen donde sentarse. Hermanos, es un privilegio el poder estar acá en la presencia del Señor. Y si nosotros pusimos atención, se habla de un suceso, hermanos, que Pablo, por causa de llevar el evangelio, fue llevado ante magistrados y los maltrataron. Hermanos, ellos no se detenían como los judíos, ellos daban 40 azotes menos uno. Si usted se pasaba, a usted le daban. En el caso de los romanos no era así. Ellos, hermanos, dejaban a la gente media muerta. Pero, hermanos, el carcelero de Filipo, me quiero centrar, hermanos, en el carcelero.
Mucha gente, hermanos, piensa que nosotros hemos cometido un suicidio intelectual. Pero ¿por qué hemos cometido semejante error? Porque él observaba, hermanos, que ellos estaban padeciendo. La gente, si usted es lector de la Biblia, en el caso, hermanos, de los romanos, cuando llevaron a Pablo, Pablo afirmaba de que Jesús estaba vivo. Y los judíos, hermanos, afirmaban que Jesús estaba muerto. Entonces cuando parece que fue Festo y el otro fue Félix. Festo fue el que dijo: Pablo, la mucha letra te ha vuelto loco. Mucha gente, hermanos, tiene el concepto de que nosotros hemos cometido el error más grande de nuestra vida. Entonces el carcelero, hermanos, cuando vio que los habían maltratado tanto, él tenía un concepto. ¿Sabía usted, hermanos, que el suicidio es una de las pandemias? Y le digo pandemia, hermanos, porque una epidemia es solamente local, es a nivel del mundo. Aproximadamente hay casi 1 millón de personas que se quitan la vida. Y si usted mira este carcelero, hermanos, que observó cómo habían maltratado a los discípulos. Pero los discípulos, ¿cuál era la actitud de ellos? Adorando al Señor, cantando himnos y alabanzas al Señor, porque eso es lo que hace aquel que confía en el Señor. Yo sé que usted confía en el Señor, pero hay conceptos. La gente, hermanos, le decía, mira, como le explicaba Festo, hermanos, Pablo había apelado a la Corte Suprema de Justicia, que en ese caso era César, pero no para hacer ¿cómo se llama? El documento, para remitirlo. ¿Cómo es que iba a decirle a César que a este hombre que era ciudadano romano lo estaban juzgando por un hombre que los judíos decían que estaba muerto? Pero Pablo decía que Jesús estaba vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Si la gente, hermanos, que dice adorar al Señor y lo anda cargando, todavía no les ha amanecido la luz de Cristo. Porque Cristo, hermanos, nos lleva de victoria en victoria. Nosotros, hermanos, hemos puesto la confianza en el Señor. Y aquellos que confían en el Señor, hermanos, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Mire, cada uno de los que estamos acá, hermanos, mucha de la gente, así como el carcelero de Filipo, hermanos, se estaba preguntando, ¿y esta gente por qué sufre tanto? Lo que no, hermano amado, lo que no han entendido es que Cristo se ha revelado a la vida. En el caso del apóstol Pablo, hermanos, decía, ay de mí si no predico el evangelio. Nosotros, hermanos, alguna gente piensa que nosotros predicamos y es aceptable. Porque, hermanos, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Porque saben, hermanos, que un día vamos a partir y mucha gente, hermanos, parte a la condenación. Está cometiendo, hermanos, Vargas Vila decía así, mire, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Un hermano dijo así, es un escritor colombiano, es marxista, o sea que abrazaba las enseñanzas de Marx. Pero, hermano, él dijo muchas frases, como
no hay peor corrupción que la del alma, decía Vargas Vilas. Así, hermanos, como cuando nosotros vemos enunciados ¿de quién? De Abraham Lincoln, que él dijo: nadie puede estar seguro si gasta más de lo que gana. Era una verdad. Pero también Abraham Lincoln se equivocó como Vargas Vilas. Abraham Lincoln dijo: y dijo Dios, ayúdate, que te ayudaré, dice. Y nosotros como cristianos a veces decimos: mire, hermano, y dijo Dios, la Biblia dice, ayúdate, que te ayudaré. No, el Señor nunca dijo así. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Que es muy diferente. Pero estos hombres, hermanos, al ver la actitud del hombre y decir: miren, estos están cometiendo un suicidio intelectual. Nosotros, hermanos, la gente piensa que esto es religión. ¿Y por qué no se cansan? No nos vamos a cansar hasta que el Señor nos llame. No nos vamos a cansar. Vamos a seguir predicando. Y aquí, hermanos, los enemigos de los hombres de Dios era el mismo pueblo. Los habían agarrado y le habían dicho: mire, estos hombres son los que perturban, han venido a perturbar. Un cristiano no viene a perturbar, un cristiano viene a mostrar quién es la verdad, quién es la vida, quién es el camino, y ese es Jesús de Nazaret. Ese es el camino. Hermano, el carcelero de Filipo no entendía eso. Pero Dios tiene un propósito. Si usted está en esta tarde, Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De que usted sea la luz, que usted sea esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. Porque la gente tiene mucha religión y las guerras en este mundo se dan por religión. Pero nosotros, hermanos, lo que estamos haciendo es proclamando de que Cristo viene pronto a esta tierra. Me llamaba poderosamente la atención y me hacía recordar que hay dos posiciones en los científicos: que no comamos mucha carne porque ello está produciendo el calentamiento, produce mucho metano, las vacas, o sea, el crecimiento de vehículos también está calentando, ¿cómo se llama?, el planeta. Y otros científicos dicen, la teoría es que el sol está demasiado fuerte. Yo me inclino por esa teoría de que el sol es el que está provocando eso, porque me recuerdo que hace días hubo allá en Indonesia un terremoto tan grande que dijeron los científicos que los días se iban a hacer más largos. Y alguien me preguntó, dicen los científicos que, como aquí hay dos posiciones, ¿verdad?, hay varias posiciones. Dicen que los días se van a hacer más largos porque la tierra se ha comprimido. Yo le dije: no, la Biblia dice que los días van a ser acortados por todo aquel que ha ejercido confianza en el Señor Jesucristo. Por amor a usted, los días están siendo acortados. Y salió, hermanos, la noticia: los días van a ser más cortos, porque la tierra se comprimió más y se ha acelerado. Yo dije: gloria a Dios, porque nosotros confiamos en este libro. Y este libro dice que, ahí en Apocalipsis capítulo 16, verso 8, que el sol iba a quemar a los hombres. Entonces, el calentamiento global se debe al cumplimiento mismo de la palabra del Señor. Y por eso, hermano, aunque la gente nos dice que estamos cometiendo un suicidio intelectual, no lo estamos haciendo. Es una verdad.
maravillosa y no podemos callar. Y si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Hoy en la mañana acá, hermanos, con toda la algarabía, con todas las fuerzas. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de toda esta gente. Y hay muchos jóvenes ahí, hermanos. Y muchos jóvenes se frustran porque no hayan respuesta en la religión. Y no hay respuesta en la religión, solamente hay respuesta en el Señor Jesucristo. Por eso todo aquel que ha creído y ejerce esa confianza, esa seguridad en el Señor, Dios está peleando por usted. Si usted mira, hermano, el carcelero de Filipo, y esta gente, ¿por qué está cometiendo un suicidio terrible? Nosotros no estamos cometiendo ningún suicidio. Lo que estamos haciendo, hermano, hemos entendido quién es la vida. Hay gente, hermanos, que no sabe ni de dónde viene, ni por qué está aquí, y a dónde va a ir. Hay muchas religiones, hermanos, que le dicen, mire, hay tanto concepto, más cuando se nos va un familiar. ¿Y a dónde está? La Biblia dice que Jesús es la primicia de los que durmieron. Y lo mismo que le pasó a Jesús, le va a pasar a todo ser querido que ha partido de esta tierra. Se están reuniendo. Alguien me preguntó, ¿y van a haber caballos en el cielo? ¿Van a haber animales en el cielo? Le dije yo, sí, la Biblia dice que Jesús va a venir en un caballo con sus ejércitos. Qué bueno. Son cosas que nosotros no entendemos, pero Dios, Él hace como Él quiere. Y está esa discusión de escatología. Y la gente dice, mire, hermano, ¿y cómo es eso? Lo que nosotros, hermanos, nos pasa igual que los discípulos. Señor, vas a restaurar a Israel en este tiempo. No les toca a ustedes saber la sazón, ese toquecito. Yo me he fijado que la gente agarra, hermanos, con poca cosa y le da gusto a la comida. Qué rico, cómo cocina. Es la sazón. Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Nadie se desanime. Usted no mira a unos discípulos, hermanos, les dieron una buena maltratada, los pusieron en el pie en el cepo. Ellos decían, esta gente está loca. Hablan de un Jesús que está muerto. Hermanos, Festo no hallaba cómo remitir ante César, ante la Corte Suprema de Justicia, y llegó alguien, hermano, que usted ya lo sabe, que usted que ha leído la Biblia, llamado Agripa, y le dijo, mira, le dijo, fíjate que ahí Félix dejó a uno en la cárcel y ha apelado a César. Este hombre está cometiendo un suicidio intelectual. ¿Cómo voy a remitirlo? Él ha apelado porque, hermanos, los judíos querían matarlo. Satanás quiere matarnos a cada uno de los que estamos acá, pero no ha podido ni podrá, porque Dios está con usted. Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos y amigo que me escucha, pareciera que usted va a cometer un suicidio intelectual, y si eso fuera poco, un suicidio contra su propia vida. No, nosotros sabemos, este libro se va a cumplir al pie de la letra. El hecho, hermanos, que mucha gente no sepa
ni para dónde, de dónde viene, ni dónde está, ni para dónde va. Usted sabe para dónde va. Y nosotros le decimos a las personas que crea en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Nosotros, hermanos, la gente se pregunta, ¿y por qué no se detiene? En el caso muy personal de la iglesia, lo hablamos con toda libertad. Aquí a nadie se le exige, solamente se le exige que tiene que creer en todo lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, el interés aquí en esta iglesia, no hay rifas, no hay vendimias. Hermano, ¿y cómo subsisten? Dios sostiene a su obra. Y por eso a algunos les decimos, dé para el Señor. ¿Para quién? Para el Señor, porque en unas iglesias dicen, mire, el diezmo es para el pastor. No, el diezmo es para el Señor. ¿Se escuchó? Por eso alguna gente dice, ¿cómo le van a dejar? Yo sé que en algunas congregaciones, eso se está oyendo en todas partes. En muchas partes se va a oír esto. Nosotros, hermanos, lo que nos interesa es que las personas tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Así como el apóstol Pablo, hermanos, lo tuvo. Tuvo un encuentro personal. Y aquí no andamos viendo, hermanos, que porque aquel da más o aquel da menos. Aquí, hermanos, a veces la gente que no da es la que más a veces exige. Y los que dan, hermanos, no exigen. Siempre se da esa situación. Y a veces, como una forma de sátira, se cuenta de una anécdota de un pastor ciego. Cuidaba muy bien a sus ovejas, pero siempre hay gente que ocupa la maldad. Como era ciego, le metieron a un cerdo para que lo trasquilara. Y las ovejitas, cuando las están trasquilando, ellas no hacen nada, están quietas. Y entre eso le metieron un cerdo. Y el pastor ciego dijo así, qué raro, dijo, la que no dio nada es la que más lloró. Porque el cerdo no podía dar lana, solo las ovejas, ¿verdad? Pero como él era ciego, se lo metieron. Dijo, esta ovejita es gordita. Y empezó, usted sabe cuando un cerdo lo agarran, ¿verdad? Empieza a llorar. Y la anécdota es, qué raro, dijo. La que no dio fue la que más lloró. Y pareciera que el caso es igual. Aquí los que dan, hermanos, estas personas lo dan para el Señor y Dios los bendice, fíjense. Dios los guarda. Dios les ayuda. Yo he podido ver, hermanos, cómo Dios, hay problemas, porque va a haber problemas, pero Dios siempre está, hermano amado. Debemos de orar en esta iglesia, hermanos amados, por aquellos que han salido por amor y se entregan por amor. Y esta obra, hermano, Dios la va a hacer crecer para la gloria de su nombre. Hemos sido siempre un referente. Yo le decía a los hermanos el día de ayer que, hermanos, acá en la iglesia hay muchos hermanos que dicen, mire que ahí no hay nada. Nosotros sabemos que aquí en esta iglesia hay mucho. Y usted dirá, hermano, ¿y cómo es que hay mucho? Sí, hay mucho porque estamos en el Señor. Y en el Señor Jesucristo hay abundancia. En el Señor, hermanos, usted está completo.
No le falta nada. En el Señor puede estar en una tempestad. Puede estar, hermano, en una situación bien adversa. Pero usted sabe que Dios está con usted. Y si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Aunque la gente nos dice, los hermanitos, mire cómo se están quitando la vida, el suicidio. Nosotros, hermanos, sabemos en quién hemos creído. Por eso no nos cansamos. Por eso estamos en esta tarde hablando de que Jesús ha hecho una diferencia con nosotros. Si usted mira, hermano, los discípulos estaban en el foso de más adentro. ¿Y sabe por qué se durmió el carcelero de Filipo? Porque todo era una tranquilidad. Habían alabanzas, estos no se van a ir. Y pareciera que el que no estaba cometiendo un suicidio, sí lo iba a hacer. Ese es el gran peligro. Porque Satanás, amigo que me escucha y hermano que está aquí, Satanás, él vino para hurtar, matar y destruir. Y él está haciendo bien su trabajo. Él es padre de toda mentira. Está bien, en tu religión estás bien, mentira. Marx dijo otro enunciado. La religión es el opio de los pueblos, dijo Carlos Marx. Y ya le hemos contado la historia. Carlos Marx, hermano, su descendencia es judía. Él admiraba a su papá, Carlos Marx. Y cuando usted está en el Señor, Dios, ¿me está escuchando? Cuando usted está en el Señor, Dios hace mucho más de lo que nosotros pensamos o creemos. Hermano, ese hombre empezó a prosperar y 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 a prosperar, porque la palabra de Dios es real. Cuando habían prosperado tanto, un día el papá de Carlos Marx se acercó y dijo: ya no vamos a pertenecer a esta religión, porque hacemos negocios con gente de otra religión. Ahora vamos a hacer de esta religión. Eso mató la confianza de este jovencito Carlos Marx y se fue al Museo Británico. Y ahí empezó a hacer su tesis del marxismo. Después se llamó el marxismo-leninismo. Y por eso hay que documentarse, hermano, porque aquí no vamos a hablar lo que a nosotros se nos viene en mente. No, tenemos que predicar de que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nos acercamos, hermanos. El día de la redención se acerca, hermano. Estaba viendo, hermanos, que la gente, como pone la mirada en las cosas de esta tierra, su confianza se va. Y lo primero que hacen, hermanos, me voy a quitar la vida. Y lo peor, hermanos, que no le consultan al Señor. Yo sé que esto también se da en cristianos. Ya le he contado el hermano David Yonggi Cho. Él había vendido su casa para seguir predicando allá en Corea del Sur. Y hermanos, y todo se fue haciendo de mal en peor. Y ya su familia ya no creía en él. Dijo: este es loco, hombre. Porque así nos dicen, ¿verdad? Estos son locos. Mi papá está loco. Y hermanos, el apartamento que rentaron no tenía calefacción, se estaban muriendo de frío. Entonces el hermano, que antes se llamaba Yonggi Cho, se cambió a David Yonggi Cho.
Y este hombre, hermano, le dijo así al Señor: Señor, ya no aguanto, me voy a quitar la vida. Qué bueno que la gente hiciera así. Espero que usted lo esté haciendo en esta hora. Él dijo: me voy a quitar la vida, pero Señor, no me quiero condenar. Por favor, no me quiero condenar. Porque los que cometen suicidio, esa persona, hermanos, lamentablemente, hay un montón de tesis, pero a mí me gusta mejor la confianza en el Señor Jesucristo. Yo sé que a veces Dios, hermano, en su infinita misericordia, aquel ladrón, hermanos, ahí estaba para morir y le dijo: Señor, acuérdate. Y Dios es bueno, pero siempre se queda con aquella duda: yo no sé si fue salvo. Porque, hermano, es tremendo. La muerte nos puede sorprender. Podemos salir de acá y ya no estar. Mire, el hermano estaba predicando y ahora está tieso. Porque la vida es como la flor del campo. Hoy estamos y mañana no estamos. Pero qué bueno cuando está el Señor. El suicidio es uno de los, hermanos, problemas de salud a nivel mundial. Y usted se pregunta: ¿por qué? Porque no se tiene al Señor. Imagínese, hermano, este hombre que le estoy diciendo, el siervo David John Hicho. Él por lo menos le preguntó, le dijo: Señor, no me quiero condenar. El Señor le dijo: eres un cobarde. Porque Dios siempre habla, Dios siempre ministra. Hermanos, de alguna u otra manera Dios les había hablado a los discípulos. La Biblia no relata, pero ellos estaban cantando: gócense, alégrense, el Señor está con nosotros, el Señor es nuestro pastor, Él tiene un propósito acá. Y era cierto, hermano. ¿Y cuál era el propósito? ¿Y por qué estaban cantando? ¿Y por qué estaban alabando al Señor en la cárcel? Dios les había dicho: no se comporten así con ese espíritu flautico. Compórtense como es digno del Evangelio. Y empezaron a cantar, a gozarse en la presencia del Señor. Y dice la Biblia que a medianoche los cimientos de la cárcel, a medianoche, los cimientos de la cárcel fueron conmovidos. ¿Y qué pasó? Las celdas se abrieron, las cadenas que tenían se soltaron, y él se iba a cometer un suicidio. Agarró su espada, o como ahora, hermanos, ahora ya no son espadas, ahora son, ¿qué son? Armas de fuego. Y cuando vio, hermanos, que iba a jalar el gatillo, le dijo: no se haga daño usted que me está escuchando, no se haga daño. Si no ha conocido a Cristo, ese problema que usted tiene solución, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, y todo aquel que en Él confía tiene la vida eterna. No te hagas daño. No te hagas daño. Dios te ama. Dios quiere bendecirte. Dios quiere liberarte. No te hagas daño. No te hagas daño. ¿A quién podrá estar diciendo: el hermano está loco? Queremos apoyarnos en la Biblia. Vamos a ir allá a 1 Corintios capítulo 1, verso 21 en esta hermosa hora. 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Y dice así: ¿ya lo tiene? Vamos a leer desde el 18. Porque la palabra de qué dice: de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo?
¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció ¿a quién? A Dios mediante la sabiduría. Agradó ¿a quién? A Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, dice, ¿verdad? Hermano, Dios se agrada, Dios lo está respaldando a usted. Usted no está cometiendo ningún suicidio intelectual o físico. Usted sabe que Cristo, hermanos, si usted no ha tenido esa experiencia con el Señor, le pedimos que ore y puede orar. La palabra vigilia significa estar alerta todo el tiempo. Eso significa vigilar, estar alerta, aún en los sueños. Usted no me dejará mentir, en los sueños usted está viendo que lo están agarrando, lo están destazando y usted no puede hablar nada. Usted a veces está en el sueño, porque hasta en eso nos ataca Satanás. ¿No le ha pasado a usted algún sueño así? Que usted ni puede decir, Satanás, el Señor te reprenda. No puede, porque siente que lo han agarrado de aquí del cuello. No puede decir, hasta el fin que en la mente dice, Señor, ayúdame. ¡Ram! Suelta. Así es. ¿O no le ha pasado a usted así? Así le ha pasado. ¿Y por qué Satanás a veces hasta en los sueños nos asalta? Porque le está diciendo, estás cometiendo un suicidio. Tu familia va ¿a qué? Al fracaso. Nuestra familia, nuestros hijos están en Dios. Todo le pertenece al Señor. Estamos seguros. Y así como este carcelero, hermano, más de alguno, Dios lo va a conmover en esta tarde. Dios lo va a conmover y lo va a hacer reaccionar. No te hagas daño. No te hagas daño. En el Señor hay respuesta. En el Señor hay oportunidad. El Señor es lo mismo, es que yo soy pobre. Jesús vino a predicarle a los pobres. El mundo entero, la mayoría es pobre. Para que no se le olvide, mire si usted como está de gordito, hasta nos ponemos a dieta, ¿verdad? Mire ahora aquí en Cojutepeque, un gran restaurante para que se haga más cholo grasa. Porque algunos solo son cholo huesos, ¿verdad? Pero aquí, hermano, la mayoría, el problema a nivel mundial es la gordura mórbida. Es tremendo. Porque, hermano, Dios es bueno, nos sigue dando, nos sigue dando, nos sigue dando. Dios es bueno. Yo a veces le digo, no, mira, a veces tengo problemas con mi esposita. Mira, mira, es cierto, se esfuerza. No, mira, todavía quiero estar un ratito por acá predicándole. Porque queremos predicar. Como decía el hermano Alex, yo no sé si me están dando para que me vaya luego. pero una vez es mal pensado, ¿verdad? Quiere que me vaya luego. Pero si nos vamos, Dios va a levantar a otro también, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Porque Dios, hermanos, así como el carcelero de Filipo, Dios le ha dicho, mira, me quiero glorificar. ¿Sabe, hermanos, que Lidia, la vendedora de púrpura, al oír a Pablo decir de que Jesús es el Rey, hermano, escuchar la enseñanza del Evangelio es algo maravilloso? Amigo que me escucha, el Evangelio no es cosa de esta tierra. No la puedes entender con tu mente humana. No lo puedes. La Biblia me relata de uno que iba todos los años a Jerusalén a adorar. Iba leyendo al profeta Isaías, pero no entendía. Y le dijo Felipe, el Espíritu Santo le dijo, acércate al carro. Y dice que iba leyendo al profeta Isaías como Cordero fue llevado a la muerte. Y entiendes, le digo. ¿Y cómo voy a entender si no
hay quien me explique. Y le mandó, subite, mira, que te habla de Jesús. Y hermano, expongamos de la mejor manera a Cristo. Hoy estamos, hermano, en el mejor lugar. Nosotros, hermanos, la gente dice, mire, esto están cometiendo suicidio. Mire, dijo Vargas Vilas, el poeta colombiano, cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Y como le digo, él dijo, hermanos, palabras. Usted puede irse a meter a la internet y ver, hermanos, que Vargas Vilas dijo que la peor corrupción era la del alma. Esa es la peor corrupción, y es cierto. Pero se equivocó en decir eso, que cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Como le decía Carlos Mar, de igual manera. Abraham Lincoln también dijo cosas muy buenas. Nadie puede estar seguro si gasta más de lo que gana. Pero dijo cosas que tampoco tenía que haber dicho. ¿Cómo? Ayúdate. Y dijo Dios, ayúdate que te ayudaré. Usted no ande diciendo así. Y la Biblia dice, peor, hermano. La Biblia no dice así. Porque yo dije, ¿y quién dijo eso? Dije, porque en la Biblia no aparece. Y nosotros lo agarramos, no, la Biblia lo dice. ¿Dónde está, hermano? No está. Entonces, hay mucha gente que, usted sabe lo que Cristo ha hecho en nosotros. Nosotros vivíamos perdidos, hermano, sin religión. En el caso mío, hermano, yo iba a morir sin fe. Y usted dirá, ¿por qué, hermano? Estaba cometiendo un suicidio espiritual. A mí me habían enseñado mis padres que Jesús yo lo tenía que cargar, que yo le tenía que servir. Así me habían enseñado mis padres. Pero la Biblia no me enseña así. La Biblia me enseña que debo de adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque así es necesario que se adore. Y Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. El tiempo de nuestra partida se acerca. Usted no se preocupe. Usted trabaje como que Cristo va a tardarse. Hermano, ¿y qué va a hacer de...? Usted trabaje como que Cristo se va a tardar 1000 años. Pero también esté atento como que Cristo viene ahora. Estar siempre alerta. Y diciéndole a la gente, hermano, mire, el apóstol Pablo y Silas, hermano, estaban ahí cantando y sabían que Dios iba a hacer algo y lo hizo. El que se iba a quitar la vida era el carcelero de Filipo. Agarró la espada y Pablo dijo, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Hermano, aquel pidió una antorcha y se precipitó adentro de la cárcel y le dijo, y se arrodilló y le dijo temblando, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es lo que el Señor quiere en esta tarde. Y por eso le digo a usted que me escucha y los que estamos acá, usted está en el mejor lugar. Usted sabe que Dios está haciendo obra. No se haga daño. ¿Y cómo se hace daño usted cuando no le cree al Señor? Cuando no se congrega, cuando dice Dios no está haciendo nada. A veces nosotros nos comportamos peor que los hombres del ayer. Yo lo acepto. Nosotros nos comportamos tremendamente y la mano del Señor está extendida. Yo quiero ser breve en esta hermosa hora, pero Dios quiere hacer obra. Usted se está dañando mucho al ser incrédulo. Señor, ayúdame a mi incredulidad, debemos de decirle. Porque nosotros, hermanos, Dios está queriendo darnos. Ayer le decíamos a los hermanos que se ofreciesen como sacrificio vivo al Señor. Y eso no lo tocamos, hermano, está allá en Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, que nosotros nos tenemos que presentar como sacrificio vivo, santo
y agradable al Señor. Pero esas palabritas, hermano, a los discípulos no les hizo nada. Ellos estaban cantando. Me gozo, hermanos, cuando en la alabanza Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Me gozaba, hermanos, cómo el Señor se movía en medio de las alabanzas, porque Dios se mueve. Usted no desaproveche esos momentos, hermano, porque Dios se mueve. Nuestro Dios es el mismo. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros, ¿verdad? Nosotros a veces nos apresuramos. Prometo esto, prometo acá, prometo allá. Y se nos olvida que Él está en los cielos. ¿Y nosotros dónde estamos? Nos vamos a apoyar en la Biblia. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 5. ¿Qué dice ahí? Eclesiastés capítulo 5. Por favor. Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, ¿qué? ¿Más para qué? Algunos todavía no lo han encontrado. Está por Apocalipsis, por favor. No, broma. Váyase allá a los Salmos y váyase adelantando y ahí va a encontrar Eclesiastés capítulo 5. ¿Cómo dice ahí? Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. ¿De qué dice? De los insensatos, de los que no tienen seso, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con qué, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está ¿a dónde? Y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Hermanos, cuando usted cumpla algo al Señor, no se tarde, hermano. Dios es bueno. Dios es bueno. Yo creo que estoy, pero le quiero decir, amigo, no se haga daño. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. No se haga daño. Es que mire que yo soy pobre. No, hermano. Todo el mundo es pobre. Y los que pretenden ser ricos, hermano, Dios les aconseja que compren oro refinado para que sean ricos, como dicen, de a de veras, ¿verdad? Para que sean de verdad ricos. Porque nosotros, hermanos, a veces yo no tengo dinero. Dios, hermano, es capaz. Se recuerda que cuando Dios, hermanos, vio la multitud, hermanos, y la vio necesitada y dio una orden Jesús. ¿Cuál fue la orden que dio Jesús cuando vio la gran multitud? Denle vosotros de comer. Señor, 200 denarios no alcanzarían. ¿Y qué tienen?, le dijo el Señor. 5 panes y 2 peces. Vaya, le digo. Quería ver cómo está esa confianza. Y él levantó: gracias, Señor, porque tú eres el que provees, tú eres el que da siempre a todos. Hermanos, eran 5,000 personas. Algunos creen que fueron más de 20,000, algunos 30,000 personas, porque los judíos eran buenos para tener hijos, así como los salvadoreños, ¿verdad? Que para los hijos somos buenos, ¿verdad? Tenemos un montón de hijos. Entonces, eran una gran cantidad de hermanos, y todavía sobró. Es como el día de ayer, fíjate, sobre y abundó. Sobre y abundó.
Es que Dios es bueno, hermano. El problema somos nosotros. Es que mire, es que dice fulano que yo estoy cometiendo un suicidio intelectual, que me han engañado. Lea la Biblia. Si esta es la palabra profética hecha más segura. Y con esto quiero terminar. Quiero llevarlo a, creo que es segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 en esta hermosa hora. Si no mal me equivoco. Vamos a escudriñar nuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. Así es. Gracias a Dios que todavía nos sirve un poquito la memoria. Dice aquí, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también, que dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que ¿qué? Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno que hay profecía, hermano, que Dios habla y no viene, a mí se me ocurre. No, hermanos, si Dios habla, Dios es el mismo. Los testigos dicen, no, hermano, esos dones eran para allá. No, es que Jesús es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos, ¿verdad, hermano? Él no cambia, los que cambiamos somos nosotros. ¿Y cómo es el Espíritu? Es la fuerza activa. No, hombre, si el Espíritu Santo es Dios. Nos cuesta a veces hasta a los cristianos entender eso. ¿Y cómo es eso, hermano? 3 dioses, hermano. No, hombre, solo hay un Dios. Cómo Dios se manifiesta, ¿verdad, hermano? Y hay alguna pregunta que usted debe hacerse. Dice que toda, hermano, blasfemia contra el Padre, contra el Hijo va a ser perdonada, pero contra el Espíritu no va a ser perdonada ni acá ni en ninguna parte. Así es, porque el Espíritu Santo, hermano, es el paracleto, el abogado que Dios nos ha dejado, y nos dice que Jesús es Dios. Hermano, termino con esto. No se haga daño. Sigamos caminando. Vamos por el camino correcto, que es Jesús de Nazaret. Dios, nacido de mujer y conforme a la ley. Es tremendo, ¿verdad? Nacido de mujer. Ya le he dicho que solo íbamos a tocar, pero es bueno que toquemos eso. Quiero ir a Gálatas capítulo 4, verso 4. Y con esto terminamos. Quisiéramos seguir predicando, pero el tiempo es uno de los peores enemigos que tenemos. Mire, hermano, ponga atención. Pero cuando vino el cumplimiento de ¿qué dice? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Mandó a su Hijo. A ninguno de los ángeles Dios llamó: mi hijo eres tú. Y cuando Dios vuelve a introducir a Jesús al mundo, Jesús tomó cuerpo en la bienaventurada María. Y quiero recordar el hecho que muchas personas, muchos cristianos evangélicos, insultan a María
están equivocados. No esté hablando más de la cuenta si usted no entiende. Porque María, así como Dios lo ha escogido a usted, aunque los otros lo pueden estar maldiciendo, pero Dios lo ha escogido a usted. Él, cuando introdujo de nuevo a su hijo, y fue nacido de mujer y bajo la ley, porque así estaba establecido, para que nosotros ahora podamos gozarnos y poder llevar a esas personas que se quieren maltratar. Amén. Yo termino en esta hora. Vamos a inclinar nuestros rostros y le vamos a decir: Padre que estás en los cielos, gracias porque tú nos hablas de una manera maravillosa en esta hermosa hora. Solo le pedimos, oh Dios, que seas tú obrando, que seas tú ministrando, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones en esta hora. Padre, muchas gracias por el privilegio que nos das de poder adorar, de poder bendecir su nombre en esta hermosa hora. Señor, gracias porque ahí hay un grupo que se está maltratando y resuena en sus oídos lo de muchos personas, poetas, personas que conocen la filosofía y se están haciendo daño. Por favor, revélate en esta hora. Ten misericordia de estas personas que están ahí y que dicen: me voy a quitar la vida, y se están maltratando, están en las drogas, están en el sexo ilícito, están perdidos, sin esperanza, llorando. Por favor, llega, Señor, a ese lugar, salvando. Vamos a hacer una oración en esta hora. Vamos a decir: Señor Jesús, mire estas personas que se están rindiendo a usted en esta hora. Te pido, Señor, que hagas el milagro del nuevo nacimiento. Por eso a nosotros nos maltratan, nos dicen que estamos cometiendo un suicidio intelectual, físico, pero no es así. Tú estás obrando, Señor, en esta hora. Para eso nos has traído hasta este momento, para decirle a estas personas que hay oportunidad en Cristo Jesús. Solo dile: Señor, yo creo que tú te entregaste por mí en esta hora. Creo que tú eres el Salvador y que Dios te levantó de entre los muertos. Te recibo como mi único y suficiente Salvador en esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, te invitamos ahí sale una dirección, te puedes congregar con nosotros y va a ser un privilegio tenerte acá, porque Dios quiere seguir obrando y que tú vayas creciendo en la gracia de nuestro Dios.